Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Novels and Others Talk, el espacio donde conversaremos sin mucho protocolo y edición sobre temas relacionados con el mundo del anime, el manga y las novelas. En esta ocasión quiero conversar sobre los 10 títulos que fueron mencionados como los mejores de la década dentro del mundo de las novelas ligeras. Como sabrán, en el video anterior, en el podcast anterior, hablamos de los dos primeros lugares, que son Sword Art Online y Toaru Mayutsu no Index. Sin embargo, hay unos títulos que yo quiero conversar que me alegra ver por aquí, así que precisamente por eso quiero dar algunos comentarios al respecto, ¿no? El primero es el de las Monogatari. Las Monogatari me parece que son una serie de novelas interesantes, pero me parecen más que nada, más allá de la historia o de los personajes o de lo querido que son los personajes para muchos, lo que me parece interesante es la manera como están escritas. Primero porque rompe todo unas estructuras que parecían estar preconcebidas cuando se escriben novelas ligeras, y en las Monogatari eso no es el patrón acostumbrado. De hecho, una de las razones por las cuales la traducción de las novelas ligeras de las Monogatari, más allá de si están o no licenciadas, es que la escritura está muy codificada, porque el autor suele hacer juegos de palabras o suele jugar con lenguaje poético, y entonces las traducciones se vuelven más complicadas porque el traductor tiene que buscarle un referente en el mundo occidental, y si no lo haya, eso se complica y al final todo se vuelve un desmadre. Así que por eso las traducciones de las Monogatari siempre han sido tan intermitentes, a diferencia de otro tipo de novelas. Y otra cosa que me parece interesante, y el por qué es bueno mencionarlo, es porque yo en algún momento mencioné una noticia en la cual un profesor de universidad usaba las Monogatari para trabajar literatura con sus estudiantes, y eso me parece muy interesante porque como docente, como profesor, pues siempre me ha parecido útil usar la cultura pop para incentivar a los estudiantes a la lectura. No podemos pretender que para una persona con cero interés en la lectura o con pocas destrezas para la lectura, ponerlo a leer una Odisea, cualquier cosa de Homero, un Don Quijote, porque no lo va a leer. Lo que vas es a traumarlo. Es mejor jugar con el imaginario que él maneja, con las cosas que él maneja, y a partir de allí pues que vaya desarrollando destrezas, y posteriormente uno lo lleva a lecturas más complejas. Entonces creo que la Monogatari es muy interesante desde el punto de vista pedagógico, y por eso me alegra verla en esta lista. Además de las animaciones, de todo el legado que le debe las Monogatari a Shaft en cuanto a la animación. Recordemos que para aquel momento en el que se estrenaron las Monogatari, no recuerdo muy bien si las Monogatari la primera salió antes o después de Dancing the Vampire Bond, pero después de esa cagada que fue Dancing the Vampire Bond, nadie apostaba por Shaft. Y recuerdo que después de esa cagada aparecieron las Monogatari, o apareció la segunda temporada de las Monogatari, y otra vez Shaft volvió a ser un estudio respetado, y de alguna manera se ha consolidado en el Olimpo de estudios de animación gracias a Nisekoi y evidentemente a Mahou Shoujo Madoka, ¿no? Así que también eso es bueno mencionarlo. Otro título que me alegra ver aquí es Mahoka Koko no Retose. Mahoka Koko no Retose me parece una novela interesante porque supo o ha sabido trasladar el hecho de la magia y convertirlo en una ciencia, como el trasladar algunos términos de la magia y llevarlos a
cosas científicas, desde instrumentos, aparatos, y es como que la magia está en el aire y simplemente es como que se crean cierto tipo de objetos, de aparatos, de artificios que permiten la manipulación de esas partículas mágicas que están en los alrededores para así generar magia, mientras que también hay ciertas personas que tienen una sensibilidad a esas partículas mayor que otra y por tal pueden manipularlo a veces sin los aparatos, mientras que pudiéramos decir entonces que los aparatos que se manejan en el universo de Mahoka Koko no Retose son, digamos, como afinadores o aparatos que permiten controlar mejor y sacarle más provecho a esas capacidades que tienen algunas personas a la sensibilidad de esas partículas mágicas que están en el aire. Y me parece que es un juego muy interesante. Además de que tengo una anécdota muy divertida con esta novela, porque recordemos que hubo una época... Recordemos que la traducción de novelas ligeras masivas, como nos estamos acostumbrando a ver, no es de toda la vida, es bastante reciente. Para el momento que salió Mahoka Koko no Retose, todavía la traducción de las novelas está en pañales. De hecho, cuando yo conocí esta novela, el volumen 1 apenas estaba traduciéndose al español, y en inglés también habían terminado de traducir, creo que el primer volumen o el segundo. No había avanzado mucho, de manera que la forma de conocer la novela o conocer el imaginario de la novela o los arcos de la novela era a través del manga, porque debido a la popularidad de la novela se sacó la versión de manga y la versión manga era más constante. Y de hecho yo conocí primero esta serie por el manga y después me fui por la novela, y después me enteré que la novela no tenía un carajo de traducción o estaba muy lento, y ya incluso el manga había superado el contenido de las novelas en aquel entonces. Y mientras que yo leía el manga de Mahoka Koko no Retose, saben que el cerebro siempre quiere darle significado a las cosas, y no sé si les ha pasado que cuando ven un personaje en un manga hablar, uno se imagina la voz de alguien. Y cuando yo veía a Tatsuya hablar, siempre se me vino a la mente la voz de Yuichi Nakamura, que es el seiyuu de Grey de Fairy Tail, para que lo asocien, o el de Tomoya de Clannad. Y yo siempre veía el manga y esa era la imagen o la voz que se me imaginaba de Tatsuya. Pasó el tiempo, quizás 1 año y medio, 2 años, y se anunció la adaptación anime. Y cuando yo me enteré que se había anunciado también el cast y vi que la voz de Tatsuya efectivamente iba a ser de Yuichi Nakamura, fue una sensación bien interesante, porque fue como que carajo, yo pensé esto y así... Y de pronto a los años efectivamente esto se hizo realidad. Entonces por eso yo le tengo como un cariño bien particular a esta historia, más que nada por esta anécdota. Fue algo totalmente que me sorprendió. Era como que yo estaba viendo el manga y de pronto, oye, yo creo que le quedaría bien esta voz a Tatsuya. Y pasaron los años y eso se hizo realidad. Y siempre me resulta bastante jocoso esa anécdota. Otra novela que yo quiero hablar aquí, esta sí no me voy a detener mucho, que es No Game No Life. No Game No Life no me gusta mucho y me parece curioso que esté en esta lista por todo el desmadre que se generó a causa del supuesto plagio que hizo el ilustrador con varias de las imágenes, ilustraciones de la novela de No Game No Life. De hecho ya casi nadie sabe de esta novela, o ha habido pocas noticias porque la novela o no ha sacado un volumen, o por todo ese desmadre que se generó a causa de ese plagio. Entonces es curioso, sabiendo cómo es Japón, que ellos siempre viven de las apariencias. Me parece interesante que la hayan mencionado en esta lista, porque cualquier cosa, o cualquier empresa, o cualquier cara pública va a preferir evitar vincularse con algún tipo de evento poco gratificante, como lo fue esa noticia de No Game No Life.
¿ok? Danmachi es otra novela que me parece interesante ver aquí. Principalmente por una cosa que le reconozco pero me disgusta de la novela. Y es que es bueno que la novela dentro de su mundo medieval juegue con nomenclaturas o términos propios de los videojuegos de rol, de este mundo RPG donde están habilidades de velocidad, ataque, magia y todas van incrementando a medida que tú subes de nivel y eso se refleja en sus espaldas, como si fuese un videojuego. Eso es un detalle interesante porque para el lector que esté sumergido en estos imaginarios de la cultura pop ya va a poder pescar rápidamente esos referentes y no se va a complicar la existencia. Sin embargo, precisamente esas terminologías no me gustan porque siento siento que le quita verosimilitud a la historia. Porque entonces ya va, ¿estoy leyendo una historia dramática en serio o estoy leyendo un puto videojuego? Que poco o nada me va a importar que ocurra porque al final es un videojuego. Ese es el cruce de cables que viene a mi cabeza y que hace que tenga mis reservas con esta novela en ciertas cosas, pero hay que reconocer, más allá de lo subjetivo de esta opinión, que es un detalle interesante el mezclar esos elementos de la cultura pop de los videojuegos para de esa manera tú poder tomarle el hilo rápidamente a la dinámica de la historia y eso tiene su mérito. Y bueno, ya quedaría para opinar lo que es Toaru Mayotsu no Index y Sword Art Online. Evidentemente yo no voy a volver a hablar de ellas porque ya hay un podcast completo sobre ello que si no lo han escuchado lo pueden escuchar y saber mi opinión en general. Así que de lo que yo quería comentar de este top 10 de novelas, pues aquí está. Otra cosa que es bueno mencionar, o que evidentemente ustedes han notado, es que no hay novelas isekai, o hay novelas isekai contadas dentro de esta lista. ¿Qué significa esto? Que esta lista es un reflejo de, o pudiese uno inferir que es un reflejo de que para este planteamiento o esta reflexión que hacen de las mejores novelas de la década, las novelas isekai no figuraron o figuraron muy tarde o no tuvieron el suficiente mérito dentro de esta segunda década para ser mencionadas, lo cual nos permite asumir que para el siguiente listado sí aparecerán y seguramente veremos títulos como Overlord, como JoJo Senki y un largo etcétera. O que tal vez a pesar de lo populares que son, dentro de digamos dentro de los más críticos de este mundillo, quizás las novelas ligeras no son muy bien respetadas. Recordemos que últimamente los concursos que hacen de novelas ligeras, uno de los requisitos es que no se escriba sobre isekai, por ejemplo. Pero este escenario yo no me lo veo muy lógico. Yo me voy más por la primera postura, y es que simplemente dentro de este listado de esta segunda década no figuró a tiempo el mundo isekai, y en el posterior listado sí veremos por lo menos 7 isekai en el próximo top 10 que haga estas revistas, ¿no? Esa es la lectura que yo puedo hacer en vista de. Así que bueno, chicos, vamos a dejarlo hasta aquí. ¿Qué opinan de la lista? ¿Qué títulos les hizo falta o creen que hizo falta ver aquí? ¿Cuál lo hubiesen puesto más arriba, más abajo? Por favor, háganmelo saber en los comentarios. Se les quiere. Un abrazo.